El libro de Romanos, también conocido como la Epístola de Pablo a los Romanos, es una de las cartas más profundas y teológicas del Nuevo Testamento. Escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 d.C., la carta está dirigida a la Iglesia cristiana en Roma. Sus temas principales incluyen la justicia de Dios, la justificación por la fe y las implicaciones de la salvación tanto para judíos como para gentiles. Romanos es a menudo considerado la obra maestra de Pablo y es una piedra angular de la doctrina cristiana. Pablo escribió esta carta durante su tercer viaje misionero mientras se encontraba en Corinto. Aunque Pablo aún no había visitado Roma, se sintió obligado a escribir a la iglesia allí debido a su creciente influencia y al hecho de que estaba situada en el corazón del Imperio Romano, un importante centro de poder cultural y político. Roma era una ciudad diversa y la iglesia reflejaba esa diversidad, compuesta por creyentes judíos y gentiles. Esta mezcla creó tensiones respecto a la ley, la gracia y cómo debería vivirse la vida cristiana. La carta de Pablo buscaba abordar estas preocupaciones, unificando a la iglesia en torno a una comprensión central del Evangelio. Introducción y tema del Evangelio. Romanos 1 en 1-17. Pablo comienza presentándose como un siervo de Cristo llamado a ser apóstol. Expresa su deseo de visitar a los creyentes en Roma y comparte su gratitud por su fe, que es conocida en todo el mundo. Luego declara que el tema de su Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, primero para el judío, luego para el gentil. Esto prepara el escenario para la exploración de la salvación, la justificación y la justicia en la carta. La necesidad de justicia. La pecaminosidad de la humanidad. Pablo establece la necesidad universal de salvación destacando la pecaminosidad tanto de gentiles como de judíos. Comienza discutiendo el rechazo del mundo gentil a Dios y su descenso a la idolatría e inmoralidad. A pesar de conocer a Dios a través de su creación, la gente se vuelve a la maldad. Luego, en Romanos 2, Pablo dirige su atención a los judíos, señalando que ellos también son culpables porque no han cumplido la ley que se les dio. Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Como concluye Pablo en Romanos 3 y 10 de la madrugada, no hay justo, ni siquiera uno. El don de la justicia. Justificación por la fe. Después de exponer la universalidad del pecado, Pablo introduce la solución, la justicia a través de la fe en Jesucristo. Romanos 3 y 21 de la madrugada menos 26 es uno de los pasajes clave de la carta, explicando que la justicia de Dios se revela aparte de la ley y está disponible para todos los que creen en Jesús a través de su muerte y resurrección. Jesús pagó la pena por el pecado, y Dios justifica a aquellos que ponen su fe en él. En Romanos 4, Pablo usa a Abraham, el padre de la nación judía, como un ejemplo de fe. Abraham fue justificado por la fe, no por obras, mostrando que la salvación siempre ha sido por fe, no por la ley. Esta justicia por la fe trae paz con Dios y acceso a su gracia. Como Pablo elabora en Romanos 5, a través de la obediencia de Cristo, los creyentes son hechos justos, en contraste con la desobediencia de Adán, que trajo pecado y muerte al mundo. Las implicaciones de la justicia, la santificación y la vida cristiana. Romanos 6 en 8. Habiendo establecido que los creyentes son justificados por la fe, Pablo se dirige a la cuestión de cómo deben vivir. En Romanos 6 explica que aquellos que han muerto con Cristo en el bautismo ya no son esclavos del pecado. Ahora son libres para vivir en justicia ya que el poder del pecado ha sido roto. Romanos 7 trata sobre la lucha continua entre la carne y el espíritu. Pablo describe el conflicto interno que experimentan los creyentes, deseando hacer el bien pero a menudo quedándose cortos. Sin embargo,
concluye en Romanos 8 con el mensaje triunfante de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo, los creyentes son capacitados para vivir según la voluntad de Dios y nada puede separarlos del amor de Dios, la justicia de Dios e Israel. Romanos 9 y 11 de la mañana. Una de las principales preocupaciones en la iglesia primitiva era la relación entre los judíos y los gentiles a la luz del Evangelio. En Romanos 9 y 11 de la mañana, Pablo aborda el tema del rechazo de Cristo por parte de Israel y lo que eso significa para las promesas de Dios hacia ellos. Pablo afirma que la palabra de Dios no ha fallado y que un remanente de Israel ha sido elegido por gracia. Aunque muchos judíos han rechazado el Evangelio, Dios no ha rechazado a su pueblo. Pablo explica que el rechazo de Israel ha permitido que los gentiles sean injertados en las promesas de Dios. Sin embargo, también advierte a los creyentes gentiles que no sean arrogantes, porque Dios puede injertar a Israel de nuevo. En última instancia, Pablo espera un futuro en el que todo Israel será salvo. Vida cristiana. Romanos 12 y 15 del mediodía -13. En Romanos 12, Pablo transiciona de la enseñanza teológica a la instrucción práctica. Exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificios vivos a Dios y a no conformarse a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes. Pablo describe lo que significa vivir una vida cristiana, incluyendo la humildad, el amor, el servicio y el perdón. Romanos 13 aborda la relación del creyente con las autoridades gubernamentales, enfatizando la sumisión a los gobernantes ya que son designados por Dios. Pablo también insta a los creyentes a amarse unos a otros ya que el amor cumple la ley. En Romanos 2 y 15 de la tarde aborda cuestiones de conciencia y disputas sobre leyes dietéticas y días especiales. Llama a la unidad y aceptación mutua ya que Cristo ha acogido tanto a judíos como a gentiles en la familia de Dios. Romanos 3 y 14 de la tarde, 4 y 27 de la tarde. Pablo concluye la carta expresando sus planes de visitar Roma, de camino a España, y enviando saludos personales a varios creyentes en la iglesia romana. Elogia a Febe, una sierva de la iglesia, y saluda a una larga lista de individuos mostrando su profunda conexión con la comunidad cristiana romana. Pablo termina con una doxología alabando a Dios por la revelación del misterio del Evangelio a todas las naciones. La justicia de Dios. Romanos explora cómo la justicia de Dios se revela a través del Evangelio y cómo la humanidad, pecadora por naturaleza, puede alcanzar la justicia a través de la fe en Jesucristo. Justificación por la fe. El mensaje central de Romanos es que los humanos son justificados solo por la fe, no por las obras de la ley. Este fue un mensaje revolucionario que moldeó la teología cristiana, particularmente durante la Reforma Protestante. Pecaminosidad universal. Pablo enfatiza que todas las personas, judíos y gentiles por igual, están bajo el poder del pecado y necesitan salvación. Gracia y salvación. El libro destaca la importancia de la gracia de Dios en la salvación, mostrando que es un regalo gratuito que se recibe por fe, no algo que se pueda ganar. El papel de Romanos aborda la difícil cuestión del lugar de Israel en el plan redentor de Dios, afirmando que Dios no ha abandonado sus promesas a Israel y que todavía está obrando a través de ellos. Las instrucciones prácticas de Pablo en los últimos capítulos muestran cómo los creyentes deben vivir en respuesta al Evangelio, enfocándose en el amor, la humildad y la unidad. El libro de Romanos es una obra maestra teológica que expone los principios fundamentales de la fe cristiana. Proporciona una explicación completa de la salvación, el papel de la ley y las implicaciones de vivir una vida transformada por el Evangelio.
A través de sus profundas ideas, Romanos ha tenido un impacto duradero en el pensamiento cristiano y continúa inspirando a los creyentes a vivir su fe en la justicia de Dios. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es una carta detallada que aborda temas teológicos clave y ofrece orientación práctica para la vida cristiana. Aquí hay un resumen de lo que sucede en Romanos 1 en 1-17. Pablo se presenta como un apóstol llamado por Dios para predicar el Evangelio. Expresa su deseo de visitar la iglesia en Roma y establece el tono declarando el tema de su carta: el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, primero para el judío, luego para el gentil. Pablo afirma que la justicia viene por la fe, la pecaminosidad de la humanidad. Pablo explica por qué la humanidad necesita salvación. Gentiles argumenta que aunque no tenían la ley, han rechazado a Dios al volverse a la idolatría y el comportamiento inmoral. Se dirige a los judíos que, a pesar de tener la ley, también son culpables de pecado porque no la siguen completamente. Tanto judíos como gentiles son igualmente culpables ante Dios. Pablo concluye que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, enfatizando que nadie es justo por sus propias obras. Justificación por la fe. Romanos 3 y 21 de la madrugada a 5 y 21 de la madrugada. Pablo introduce el concepto de justificación por la fe. La salvación es un regalo de Dios, no algo que se pueda ganar a través de la ley. En Romanos 3 y 21 de la madrugada, 26 Pablo explica que la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo, quien murió por los pecados del mundo. Romanos 4 usa a Abraham como ejemplo de alguien que fue justificado por la fe, no por obras, mostrando que la fe siempre ha sido el medio de salvación. Romanos 5 celebra la paz y la reconciliación que los creyentes ahora tienen con Dios a través de Jesucristo. Pablo contrasta la desobediencia de Adán, que trajo pecado y muerte al mundo, con la obediencia de Jesús, que trae justicia y vida. Viviendo en gracia. Pablo cambia el enfoque a las implicaciones de ser justificado por la fe. Romanos 6 enseña que los creyentes están, ahora muertos al pecado y vivos en Cristo. Ya no son esclavos del pecado y deben vivir como instrumentos de justicia. Romanos 7 describe la lucha continua con el pecado incluso después de la salvación. Pablo reconoce que a pesar de querer hacer el bien, los humanos a menudo fallan. Por la naturaleza pecaminosa. Romanos 8 entrega un mensaje de victoria a través del Espíritu Santo. Los creyentes están capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Termina con una declaración triunfante de que nada puede separarnos del amor de Dios. El plan de Dios para Israel. Romanos 9 y 11 de la mañana. Pablo aborda la cuestión del papel de Israel en el plan redentor de Dios. Discute en Romanos 9 la soberanía de Dios al elegir a Israel pero también permitiéndole rechazar a Cristo. La importancia de la fe en Cristo para la salvación tanto de judíos como de gentiles. Romanos 11 Pablo explica que el rechazo de Israel al Evangelio es temporal y parte del plan más grande de Dios. Afirma que todo Israel será salvo y, advierte a los gentiles contra la arrogancia. Vida cristiana práctica. Romanos 12 y 15 del mediodía. Pablo se dirige a la aplicación práctica de la fe cristiana. Romanos 12 insta a los creyentes a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo y a ser transformados por la renovación de sus mentes. Pablo enumera cualidades como la humildad, el amor, el servicio y el perdón que deben definir la vida cristiana. Romanos 13 se centra en la sumisión a las autoridades gubernamentales.
ya que son instituidas por Dios, y enfatiza el amor como el cumplimiento de la ley. Romanos 2 y 15 de la tarde trata sobre cuestiones de conciencia, instando a los creyentes a respetar las diferencias en asuntos como las leyes dietéticas y las observancias religiosas, enfatizando la unidad y el respeto mutuo. Romanos 3 y 14 de la tarde a 4 y 27 de la tarde Pablo concluye compartiendo sus planes de visitar Roma y, continuar su trabajo misionero. Envía saludos personales a varias personas en la iglesia romana, mostrando sus estrechos lazos con la comunidad cristiana. La carta termina con una doxología alabando a Dios por su sabiduría y la revelación del Evangelio. Pecado universal. Todas las personas, judíos y gentiles, son culpables de pecado y necesitan salvación. Justificación por la fe. La salvación es un regalo de gracia a través de la fe en Jesucristo, no a través de la adhesión a la ley. La justicia de Dios. La justicia de Dios se revela en su plan de salvación a través de Cristo. Los creyentes están llamados a vivir vidas santas capacitadas por el Espíritu Santo. El papel de Israel. Las promesas de Dios a Israel siguen siendo válidas y hay un futuro para Israel en el plan de Dios. Unidad y amor cristianos. Los creyentes están llamados a vivir en armonía, mostrando amor y respeto mutuo. Romanos es una carta profundamente teológica que expone los principios fundamentales de la fe cristiana mientras ofrece orientación práctica para la vida diaria. Ha tenido un impacto duradero en el pensamiento cristiano y se considera uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. La santificación es el proceso por el cual una persona es hecha santa, apartada para los propósitos de Dios, y, transformada a la semejanza de Cristo. Es un concepto clave en la teología cristiana y se refiere al crecimiento espiritual continuo y, la purificación moral de un creyente después de su salvación inicial o justificación por la fe. Aquí hay un desglose de lo que es la santificación apartado para Dios. La santificación proviene de la palabra latina sanctus, que significa santo o apartado. En la Biblia, ser santificado significa ser hecho santo o consagrado para un propósito específico. Cuando alguien se convierte en cristiano, es apartado del mundo para vivir para Dios. Este apartamiento inicial ocurre en el momento de la salvación cuando una persona es justificada y declarada justa a los ojos de Dios. Mientras que la justificación es un evento único, el momento en que, un creyente es salvo por la fe en Jesucristo. La santificación es un proceso de toda la vida. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, transformando su carácter, pensamientos y acciones para alinearse más estrechamente con la voluntad de Dios. Esto implica la superación gradual del pecado y el crecimiento en santidad y virtud. Pablo describe esto en Romanos 6, donde explica que los creyentes ya no son esclavos del pecado, sino que ahora son libres para vivir en justicia. En Filipenses 12 y 13 del mediodía, anima a los creyentes a trabajar en su salvación con temor y temblor, indicando que la santificación requiere esfuerzo y cooperación con el crecimiento espiritual de Dios. La santificación trata sobre la madurez espiritual. A medida que el creyente crece en su relación con Dios, comienza a reflejar más el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Gálatas 5 y 22 de la madrugada -23 se hacen más evidentes en su vida. Esta transformación ocurre a medida que los creyentes se rinden a la voluntad de Dios y permiten que su Espíritu guíe sus vidas. Superar el pecado. La santificación también implica la lucha contra el pecado. Aunque los creyentes son salvados de la pena del pecado, todavía viven en un mundo caído y luchan con deseos pecaminosos. La santificación es el proceso por el cual los creyentes, empoderados por el Espíritu Santo, superan estas tendencias pecaminosas y crecen en justicia. Pablo aborda esta tensión en Romanos 7, donde describe el conflicto interno entre querer hacer el bien pero ser atraído hacia el pecado.
La victoria sobre el pecado se encuentra en el Espíritu Santo, como se describe en Romanos 8. El papel de Dios y nuestro papel, la santificación, es tanto la obra de Dios como la responsabilidad del creyente. El papel de Dios es principalmente el Espíritu Santo quien santifica a los creyentes. 1 Tesalonicenses 5:23 de la madrugada dice, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es quien inicia y sostiene el proceso de santificación, dando a los creyentes el poder para crecer en santidad. Creyentes. Aunque Dios es el agente principal, los creyentes deben participar activamente en su santificación. Esto implica disciplinas personales como la oración, la lectura de las Escrituras, la comunión con otros cristianos y resistir el pecado. Filipenses 13 explica que es Dios quien obra en vosotros para querer y actuar a fin de cumplir su buen propósito. Sin embargo, los creyentes también deben esforzarse por vivir su fe. Semejanza a Cristo. El objetivo final de la santificación es conformarse a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 de la mañana dice que los creyentes están predestinados a ser conformados a la semejanza de Jesús. Esto significa que a medida que la santificación progresa, el carácter de un cristiano se alinea más con el amor, la humildad y la santidad de Cristo. La santificación es un proceso que no se completará por completo en esta vida. Sin embargo, cuando un creyente muere o cuando Cristo regrese, serán completamente santificados o glorificados. Esta es la etapa final de la santificación, donde los creyentes son hechos completamente santos y libres del pecado para siempre. 1 Juan 3:2 dice, cuando Cristo aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como es. La santificación es el proceso continuo de crecimiento espiritual y transformación moral en el que los creyentes son hechos más como Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Implica alejarse del pecado y crecer en santidad con el objetivo final de la semejanza a Cristo, que se completará en la eternidad. La glorificación es el paso final y un proceso de salvación donde los creyentes son hechos perfectos, completamente libres del pecado, y reciben sus cuerpos resucitados y glorificados. Es la transformación última de los creyentes a la semejanza de Cristo que ocurre cuando entran en la vida eterna con Dios, ya sea después de la muerte o en la segunda venida de Cristo. Aquí hay un desglose más detallado de lo que es la glorificación, la culminación de la salvación. La glorificación es la culminación del viaje de salvación cristiana, que consta de 3: justificación, cuando una persona es declarada justa por la fe en Jesucristo, salvada de la pena del pecado. Santificación, el proceso continuo de ser hecho santo y crecer en semejanza a Cristo, donde los creyentes son salvados del poder del pecado. Glorificación, la etapa final donde los creyentes son hechos perfectos, salvados de la misma presencia del pecado. Pablo describe esto en Romanos 8:30 de la mañana y sabe que predestinó. También llamó a los que llamó, también justificó a los que justificó. También glorificó. Esto muestra la progresión de la obra de Dios en la vida de un creyente desde llamarlos a la salvación hasta finalmente glorificarlos. Cuerpos resucitados y perfeccionados. Uno de los aspectos más significativos de la glorificación es la resurrección del cuerpo. En 1 Corintios 15, Pablo explica que en la resurrección, los creyentes recibirán cuerpos glorificados que son imperecederos, poderosos y espirituales, libres de las limitaciones del cuerpo físico actual. Como enfermedad, muerte o decadencia, estos nuevos cuerpos estarán perfectamente adaptados para la vida eterna en la presencia de Dios. En Filipenses 3:20 de la madrugada, 21, Pablo escribe: pero nuestra ciudadanía está en el cielo, y esperamos ansiosamente un Salvador de allí, el Señor Jesucristo, quien por el poder que le permite someter todo a su control, transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso.
Esto muestra que la glorificación incluye la transformación de los cuerpos físicos de los creyentes para ser como el cuerpo resucitado de Cristo. Libertad del pecado y la muerte. En la glorificación, los creyentes serán completamente y perfectamente, permanentemente liberados de la presencia del pecado. Mientras que la justificación libera a los creyentes de la pena del pecado y la santificación los libera del poder del pecado. La glorificación elimina la misma existencia del pecado de sus vidas. Apocalipsis 21:4 promete que en los nuevos cielos y nueva tierra no habrá más muerte, luto, llanto ni dolor. Todos los efectos del pecado, incluyendo la muerte, el sufrimiento y la corrupción, serán eliminados, y los creyentes vivirán en perfecta armonía con Dios. Estar en la presencia de Dios. La glorificación significa que los creyentes podrán habitar en la presencia directa de Dios para siempre. En esta vida, la presencia de Dios se experimenta a través de la fe, pero en la glorificación, los creyentes lo experimentarán plenamente y lo verán cara a cara. 1 Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como es. Esto significa que en el estado de glorificación, los creyentes tendrán una relación íntima y directa con Dios. Restauración de todas las cosas. La glorificación implica la transformación de los individuos, pero también la renovación de toda la creación. Pablo escribe en Romanos 8:21 de la mañana 23 que la creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y compartirá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así como los creyentes serán glorificados, también el mundo físico será restaurado, libre de los efectos del pecado y la corrupción. El objetivo final de la glorificación es que los creyentes se vuelvan perfectamente como Cristo. Romanos 8:29 de la mañana afirma que Dios ha predestinado a los creyentes para ser conformados a la imagen de su Hijo. En la glorificación, los creyentes reflejarán completamente la santidad, el amor y el carácter de Cristo. Este es el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo de hacerlos como su Hijo, tanto en carácter como en sus cuerpos glorificados. Gozo eterno y plenitud. La glorificación lleva a los creyentes a un estado de gozo eterno, paz y plenitud en la presencia de Dios. No habrá más sufrimiento ni separación de Dios, y los creyentes experimentarán una comunión perfecta con Él y con los demás en el nuevo cielo y la nueva tierra. Revelación, 22 en 3:5 describe un estado eterno donde los redimidos verán a Dios, lo adorarán y reinarán con Él para siempre. La glorificación es la etapa final de la salvación del creyente, donde son perfeccionados en santidad, reciben cuerpos resucitados y viven eternamente con Dios. Es la realización completa del plan redentor de Dios donde los creyentes son libres de pecado, transformados a la imagen de Cristo, y habitan con Él para siempre. El final del libro de Romanos está en Romanos 16, donde Pablo concluye su carta con saludos personales, instrucciones finales y la doxología de cierre. Aquí tienes un resumen de lo que ocurre al final de Romanos 16 en 1:16. En el último capítulo, Pablo saluda a muchas personas por su nombre, mostrando su conexión personal con los creyentes en Roma. Menciona a unas 26 personas, incluyendo a Febe, quien probablemente lleva la carta, y Priscila y Aquila, sus compañeros de trabajo en Cristo. Los saludos personales de Pablo muestran la naturaleza relacional de la iglesia primitiva y los fuertes lazos entre los creyentes. Algunas personas clave que Pablo saluda incluyen a Febe. Pablo la presenta como diácono de la iglesia en Cencrea y la elogia por su ayuda a muchos, incluido él mismo, Priscila y Aquila, un matrimonio que trabajó con Pablo. Andrónico y Pablo los llama destacados entre los apóstoles y señala que eran cristianos antes que él.
Instrucciones finales y advertencia Romanos 4 y 17 de la tarde, 20. Pablo da instrucciones finales a la Iglesia, enfatizando la necesidad de estar vigilantes contra falsos maestros que causan divisiones. Exhorta a los cristianos romanos a evitar a tales personas y a ser sabios en lo bueno e inocentes en lo malo. Ofrece la seguridad de que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies, refiriéndose a la victoria final sobre el mal. Saludos de los compañeros de Pablo. Romanos 4 y 21 de la tarde, 23. Pablo incluye saludos de sus compañeros que están con él mientras escribe la carta. Timoteo, un colaborador cercano de Pablo, Lucio, Jasón y Sosípater, creyentes y posiblemente parientes de Pablo Tercio, el escriba que escribió la carta. Gayo, anfitrión de Pablo y apoyo de la Iglesia. Erasto y Cuarto mencionados como parte del grupo que envía saludos. Romanos 4 y 25 de la tarde, 27. Pablo concluye la carta con una doxología, un himno de alabanza a Dios que celebra su sabiduría y poder. Alaba a Dios por revelar el misterio de la salvación que había estado oculto pero ahora se da a conocer a todas las naciones. Pablo termina con la exaltación al único Dios sabio, sea gloria por siempre a través de Jesucristo. Amén. Romanos 4 y 27 de la tarde. Al final de Romanos, Pablo da saludos personales, ofrece advertencias e instrucciones finales, y concluye con una doxología que glorifica a Dios. Esta sección destaca la importancia de la unidad en la Iglesia y la vigilancia contra enseñanzas falsas. El final de Romanos refleja el cuidado de Pablo por la Iglesia y su deseo de ver a los creyentes crecer en su fe. La justificación es un concepto central en la teología cristiana, refiriéndose al acto por el cual Dios declara a un pecador justo por la fe en Jesucristo. Es una declaración legal de Dios donde perdona los pecados de una persona e imputa la justicia de Cristo a ellos. La justificación es esencial para la salvación y ocurre cuando una persona confía en Cristo, haciéndola justa ante Dios. Aquí tienes una explicación más detallada de la justificación en términos bíblicos. La justificación es un término legal o forense. Describe a Dios actuando como un juez que declara a alguien justo o absuelto de culpa. Cuando alguien es justificado, ya no es condenado, sino que es visto como justo a los ojos de Dios. Esto no significa que la persona nunca haya pecado, sino que Dios la trata como si estuviera sin pecado por su fe en Jesús. Romanos 3 y 23 de la madrugada 24 dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y todos son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 5 en 1 Por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza importante del Nuevo Testamento, enfatizada por Pablo, es que la justificación viene solo por la fe, no por obras. Esto significa que nadie puede ganarse la justicia obedeciendo la ley o haciendo buenas obras. Es a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz que una persona es justificada. Romanos 3 y 28 de la madrugada porque sostenemos que una persona es justificada por la fe aparte de las obras de la ley. Efesios 2 en 8-9 porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de vosotros. Es el don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Esta doctrina es un tema principal en las cartas de Pablo, especialmente en Romanos y Gálatas. La justificación es posible gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando una persona es justificada, Dios imputa la justicia de Cristo a ellos. Esto significa que aunque todavía son pecadores, Dios los ve como si poseyeran la justicia perfecta de Cristo. A Corintios 5:21 de la madrugada Dios hizo que aquel que no tenía pecado fuera pecado por nosotros, para que en él pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Él tomó la pena por el pecado, y su justicia se cuenta como nuestra cuando ponemos nuestra fe en él. Esto se refiere como el gran intercambio, nuestro pecado por su justicia. La justificación es un regalo de la gracia de Dios, no es algo que se pueda ganar o merecer, está completamente basado en la misericordia de Dios y la obra de Cristo, dado gratuitamente a aquellos que creen. Romanos 3:24 de la madrugada y todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que vino por Cristo Jesús. Tito 3:5 en 7 nos salvó no por cosas justas que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Habiendo sido justificados por su gracia, podríamos llegar a ser herederos con la esperanza de la vida eterna. La gracia es central para la justificación porque enfatiza que es la iniciativa de Dios, no el logro humano. El perdón de los pecados es una parte crucial de la justificación. Cuando Dios justifica a una persona, no solo les acredita la justicia de Cristo, sino que también perdona completamente sus pecados. El creyente es liberado de la pena del pecado, porque Cristo ha pagado la deuda en su totalidad. Salmo 32 en 1-2 citado en Romanos 4. Bienaventurados, aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel a quien el Señor nunca le imputará pecado. La justificación significa que los pecados pasados, presentes y futuros del creyente son perdonados y ya no están bajo la ira de Dios, sino que ahora están en paz con Él. La justificación es un acto inmediato y, permanente. En el momento en que una persona cree en Jesucristo, es justificada. Y este estado no cambia. No es un proceso, sino una declaración de una vez por todas que dura para la eternidad. El creyente está seguro en su salvación porque se basa en la obra terminada de Cristo, no en sus esfuerzos continuos. Romanos 8 en 1. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque la justificación es solo por fe, conduce a una vida de buenas obras, estas buenas obras no son, la base de la justificación, sino el fruto de ella. Cuando alguien es justificado, es transformado por la gracia de Dios y esto lleva a una vida de obediencia, amor y servicio a los demás. La justificación por la fe produce santificación, el proceso de crecer en santidad, lo que resulta en una vida cambiada. Santiago 2:26 de la madrugada, la fe sin obras está muerta. Esto muestra que, la fe genuina que justifica naturalmente resultará en buenas obras, aunque esas obras no son lo que justifica a una persona. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo a un pecador mediante la fe en Jesucristo. Es una declaración legal donde la justicia de Cristo se acredita al creyente y sus pecados son perdonados. Esto es enteramente por la gracia de Dios recibida por fe, y trae al creyente a una relación correcta con Dios, asegurando su salvación eterna. Es inmediata, permanente y, resulta en una vida transformada por el Espíritu Santo. Que tu camino espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo para inspirar a otros en su caminar con el Señor.